Muy bien. En 1836, el sueño de Bolívar se empezaba a hacer realidad. Se van a unir dos países que, según Bolívar, nunca debieron separarse por tener la misma historia. Hablamos de dos países, Perú y Bolivia. Esto se va a dar entre 1836 hasta 1839. Pero lamentablemente, el sueño de Simón Bolívar va a durar muy poco. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aquella unión que se da entre Perú y Bolivia para superar comercialmente a otros dos países, Chile y Argentina. De esos dos países, ¿a quién más va a afectar la Confederación Peruano-Boliviana? A Chile, porque en ese momento el principal puerto de la región era Valparaíso. Por eso los chilenos, a través de su primer ministro, Diego Portales, van a iniciar las expediciones restauradoras para acabar con esa ilusión de la unión de Perú y Bolivia y superar a los chilenos y a los argentinos. Y que al final no se logra concretar, porque militares peruanos como Castilla, Gamarra, La Fuente, van a apoyar a los chilenos en contra de los peruanos, acabando la Confederación Peruano-Boliviana. Antes de iniciar la Confederación Peruano-Boliviana, va a haber un personaje que va a gobernar. Él es José Luis de Orbegoso. Recordemos que él va a gobernar entre 1833 y 1835. El presidente Orbegoso fue un gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. En su gobierno se va a promulgar una constitución, la Constitución de 1834. En esa constitución se crean los gobiernos locales o las municipalidades. También se va a dar la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra el presidente Orbegoso. Al final Bermúdez entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra y el enfrentamiento se va a dar entre Bermúdez y Orbegoso. Van a firmar la paz, el llamado abrazo de Maquinguay. ¿Qué realiza el presidente Orbegoso a nivel interno? Bueno, a nivel interno dijimos, va a enfrentar la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra el presidente Orbegoso. Como dijimos, Bermúdez al final entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra. Pero luego Orbegoso se enfrenta a Bermúdez en la batalla de Huaylachuco. Y ahí ellos van a firmar la paz. Entre militares, ellos van a firmar la paz. ¿Cómo se va a llamar esa paz? El abrazo de Maquinguay. Dijimos que en el gobierno de Orbegoso se va a promulgar
la Constitución de 1834. En la Constitución de 1834 se van a crear, como dijimos, los gobiernos locales o las municipalidades. Ahora, Orbegoso va a resolver un problema en Arequipa. Esto es aprovechado para que un joven militar en la ciudad de Lima, exactamente en el Callao, lo derroque o lo saque del poder. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Felipe Santiago Salaverry. Entonces Salaverry va a derrocar al presidente Orbegoso en el Callao y se convierte en el presidente más joven en la historia del Perú. Si me preguntaran a mí cuál fue el presidente más joven en la historia del Perú, yo le voy a decir que es Felipe Santiago Salaverry. Va a llegar al poder a los 29 años de edad. El presidente Salaverry es considerado el presidente más joven en la historia del Perú. El presidente Salaverry. Muy bien. Llega al poder a los 29 años de edad. Solamente va a gobernar un año nada más el presidente Salaverry, de 1835 hasta 1836, del 35 hasta el 36. Luego va a ser derrotado por Andrés de Santa Cruz. Ahí está, ¿no? El presidente Orbegoso va a resolver un problema en el sur. Este es aprovechado para que un personaje a los 29 años derroque al presidente Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry. Entonces Salaverry va a enfrentarse con Santa Cruz, que ya fue él, mediante una asamblea, autoelegido como presidente de Bolivia. Salaverry va a gobernar de 1835 hasta 1836. Es el presidente más joven en la historia del Perú, el presidente Salaverry. ¿A quién se va a enfrentar? A Andrés de Santa Cruz. Pero también se va a enfrentar a otros militares. Recordemos que estamos en un gobierno militar. ¿Qué cosa va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Constantes golpes de Estado. Entonces va a haber un fuerte enfrentamiento entre los militares. Por ejemplo, entre Gamarra y Orbegoso en la batalla de Anacocha. Entre Salaverry y Boliviano. Tropas bolivianas. Batalla de Uchumayo. Y la batalla de Socabaya. En la batalla de Socabaya, Salaverry derroca al presidente, Santa Cruz derrota al presidente Salaverry. Y ahora Santa Cruz es el nuevo presidente del Perú. Y él va a iniciar lo que se llama la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué es la Confederación Peruano-Boliviana? Es la unión
de dos países, Perú y Bolivia, para superar comercialmente a otros dos países, que son Chile y Argentina. Ahora, el presidente Bolivia Santa Cruz quería unirse con el Perú a nivel comercial y superar a dos países, Chile y Argentina. Las bases de la Confederación Peruano-Boliviana se van a establecer en, primero, el Congreso de Sicuán. Luego ya se va a afianzar en el Congreso de Tacna. Se van a establecer 3 estados. ¿Qué se establece en el Congreso de Tacna? Se establecen 3 estados. ¿Qué más? Se elige un protector. Se elige 15 senadores y 21 representantes, lo que sería más adelante el Congreso de la República. Se elige un protector de esta confederación. Se elige como protector de la Confederación Peruano-Boliviana a Andrés de Santa Cruz por un periodo de 10 años. Se van a establecer 3 estados. Cada estado tenía su propio gobierno. El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. El estado norperuano se va a formar en la Asamblea de Huaura, con su presidente Orbegoso. El estado surperuano se va a formar en la Asamblea de Sicuán, con su presidente Ramón Herrera. El estado boliviano se va a formar en la Asamblea de Tapacari, con José Miguel Velasco. O sea, cada estado tiene su propio gobierno, pero siempre estaban sujetos a un gobierno central. Las bases de la Confederación Peruano-Boliviana se va a establecer en el Congreso de Tacna. ¿Qué se establece en el Congreso de Tacna? Un código civil y penal, la ley de instrucción y beneficencia, el reglamento de comercio y de aduanas. Eso se va a establecer en el Congreso de Tacna, ¿no? Un código civil, una ley de instrucción y beneficencia, un reglamento de comercio y aduanas. Ahora, en la Confederación Peruano-Boliviana se va a establecer una ley. Se va a establecer una ley que va a buscar decretar los puertos, o sea, que hayan más puertos para el comercio. La ley de puertos libres, o sea, se van a crear nuevos puertos para el comercio, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Paita, el puerto de Cobija. Ahora, esa unión entre Perú y Bolivia va a afectar a dos países, que son Chile y Argentina. Va a afectar a esos dos países, Chile y Argentina. En ese momento, ¿quién fue presidente de Argentina? Juan Manuel Rosas. En ese momento, ¿quién fue presidente de Chile? Ramón Freire. De esos dos países, ¿a quién más va a afectar la Confederación Peruano-Boliviana? A los chilenos, porque en ese momento el puerto más importante de la región va a ser el puerto de Valparaíso. Entonces va a afectarse Chile. Y por eso el presidente de Chile, a través de su primer ministro, llamado Diego Portales,
va a iniciar lo que se llama la doctrina Portales, o sea, toda una ideología para destruir esa unión entre Perú y Bolivia. Va a crear las llamadas expediciones restauradoras. Las expediciones restauradoras, ¿no? Van a haber 2 expediciones restauradoras. Van a haber 2 expediciones restauradoras. La primera expedición restauradora va a ser rodeada por Santa Cruz. Se va a enviar al chileno Manuel Blanco Encalada. Se va a enviar al chileno Manuel Blanco Encalada para dirigir esa campaña restauradora. Pero Andrés de Santa Cruz, a través de su general, de su militar Gutiérrez de la Fuente, va a buscar enfrentar a los chilenos y los va a derrotar. Los va a derrotar en la ciudad de Paucarpata. Estamos hablando de Arequipa. De ahí nace el llamado Tratado de Paucarpata. Supuestamente con el Tratado de Paucarpata ya se acababa la Confederación Peruano-Boliviana. Se terminaba la Confederación Peruano-Boliviana. Pero no fue así. Los chilenos van a enviar una segunda campaña restauradora o una segunda expedición restauradora en el estado norperuano. El general chileno Manuel Bulnes va a tomar la ciudad de Ancón y luego varias ciudades. Toma la ciudad de Ancón y luego varias ciudades. Y con esto ya buscaba enfrentar a Santa Cruz. Y al final, el presidente Santa Cruz derrota a Manuel Bulnes. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía el general Manuel Bulnes de la ciudad de Ancón, donde se encontraba y las demás ciudades? Porque militares peruanos van a apoyar a los chilenos. Al final, Santa Cruz es derrotado en la batalla de Yungay. Santa Cruz es derrotado en la batalla de Yungay, poniendo fin los chilenos a la unión de peruanos y bolivianos. Pero, ¿cómo se logró todo esto? ¿Cómo se destruye la Confederación Peruano-Boliviana? Porque militares peruanos como Gutiérrez, Gamarra, La Fuente, Castilla, van a apoyar a los chilenos en contra de los peruanos. Van a apoyar a los chilenos en contra de los peruanos. Los van a apoyar en contra de los peruanos. Y así Chile derrota esta unión de Perú y Bolivia. O sea, al final se acaba la Confederación Peruano-Boliviana. Fue igual que la guerra contra Chile, ¿no? ¿Por qué perdimos ante los chilenos? ¿Porque tenían mejor armamento? ¿Porque eran más que nosotros? No. Sino porque militares peruanos apoyaron a los chilenos en la también llamada guerra contra Chile.